El tema de Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parece que se quiere diluir, lo quieren diluir. Quieren que nadie hable mal de Norma Piña porque ella es la ministra presidenta de la Suprema Corte, es la heroína del PRIAN en temas judiciales, es la encargada de hacer tranzas y mudanzas, de someter a uno que otro magistrado. Los partidos políticos están con ella, es decir, es la encargada del llamado el golpe blando técnico. Sin embargo, esto no va a ser posible porque Norma Piña enfrenta en estos momentos todavía una andanada de señalamientos. Incluso en la sesión que hubo el día de ayer en la comisión permanente se habló de que hay una petición para que renuncie. Sí, para que renuncie Norma Piña. Luego de todo lo que se conoció, pues ya no es confiable ni siquiera el tribunal. A eso los llevó. Reyes Rodríguez Mondragón es alguien muy cercano a Felipe Calderón. Alito Moreno sabemos quién es, Marco Cortés también, ni modo que el del PRD no. Pues en esas condiciones es muy lamentable que se vaya a realizar un proceso electoral. Claro, se va a realizar, el proceso electoral no se va a detener, pero ya hubo peticiones para que Norma Piña renuncie ante estos hechos que son lamentables y que establecen cómo hay un juego político interno que ya conocemos, que es ir en contra de Morena, de la coalición Juntos Hacemos Historia o seguiremos haciendo historia. En fin, la ministra presidenta de la Suprema Corte enfrenta ya una petición de renuncia por parte de diputados morenistas del PT y del Partido Verde. Así lo expresó esta diputada. Demostrado que la doctora Claudia Sheinbaum representa la continuidad, representa el desarrollo de un proyecto de nación que iniciamos en el 2018. Mientras que su candidata Xóchitl, que hay que decirlo, es la candidata de las mentiras, representa el ataque virulento y la aspiración de regresar al régimen de privilegios. De ahí que nuestra candidata presentó el triple de propuestas que la suya, enmarcadas en un proyecto de nación del cual ustedes, reitero, ni siquiera conocen, carecen de ese proyecto. A 12 días de la elección queda claro que el sello de su candidata son las mentiras. No solo por las presentadas durante los 3 debates, porque hay que decirles que les sale re bien, les sale naturalito, sino porque el día de ayer, una vez más, amanecimos con otra mentira. Se le ocurrió decir frente a integrantes del Consejo Nacional Agropecuario del Citibanamex que le daba el gane a ella con una amplia ventaja, pero como siempre era una mentira, de la cual Citibanamex se tuvo que deslindar. De la misma forma, así es, se deslindaron la actriz Ofelia Medina y la directora Lorena Maza, entre muchos otros artistas, del supuesto apoyo que decía la candidata de las mentiras, Xóchitl, dado que nunca suscribieron el documento en el que ella incluyó sus nombres. Ya tan se saben derrotados que en un hecho sin precedentes, hay que decirlo, en una franca violación a la independencia del Tribunal Electoral, la ministra Norma Piña presionó a los magistrados y magistradas para que no removieran al calderonista Reyes Mondragón como presidente del tribunal. De verdad que es inadmisible que la presidenta de la Suprema Corte de nuestro país se atreviera a dirigirse de la siguiente manera a un magistrado y le dice: tus compañeritos tienen mucha cola que les pisen, si se enfrentan van a salir muchas cosas, no conviene, cierro comillas. Y peor aún, que con engaños y presiones tuviera el descaro de reunirlos con Alito Moreno. Mi reconocimiento de verdad a los magistrados por no ceder ante las presiones de estos corruptos. Norma Piña no puede intervenir en ningún asunto relacionado con el proceso electoral, porque su actuar es parcial y faccioso. Yo quiero hacer un pronunciamiento a nombre del pueblo de Texcoco, de donde soy originaria, y en nombre de un vasto y mayoritario segmento de la sociedad, solicito desde esta tribuna a la ministra Norma Piña que renuncie a su cargo.
por un evidente uso faccioso del mismo. Desde esta tribuna le digo a la ministra Norma Piña, ha faltado a su juramento republicano, porque no ha guardado ni ha hecho guardar la Constitución y hoy la nación se lo demanda. Bueno, ella es Carla Almazán, diputada morenista que pues puso las cosas en claro. No puede haber este tipo de acciones por parte de Norma Piña, descararse en el manejo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque sí, por una parte quería proteger a Reyes Rodríguez Mondragón, pero por otra parte quería controlar o controla, porque hay que decirlo, lo que es a los integrantes del Tribunal Electoral, y bajo este criterio es sumamente peligroso un proceso electoral donde no se puede confiar en el máximo tribunal del país. Digo, no es la Suprema Corte, me refiero en temas electorales, es el Tribunal Electoral que está en entredicho y los miembros de ese tribunal, los magistrados, las magistradas no han salido a decir nada, pero no fue lo único que se vio en la comisión permanente. Una Kenia López Rabadán bastante molesta y enardecida diciendo que va a ganar Xóchitl Gálvez, no sé para dónde, y Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo que le da su atorada en corto. Así, pues yo no sé por qué le dicen la caballona, es Kenia López Rabadán. En la politiquería y no se preocupan de lo importante. Lo importante hoy es salvar la vida de los mexicanos. Este domingo pasado acabamos de vivir el domingo más sangriento de todo el año. 104 personas fueron asesinadas. De eso no vienen a hablar ustedes, señores de Morena, no sean cínicos. Es el domingo más sangriento. Bueno, y ahí tiene a Reyes, al diputado del Partido del Trabajo, que responde así en este Gracias, contexto. Senadora presidenta, realmente hay varios temas que ocupan la agenda nacional que tienen que ver pues con el actual proceso electoral. Uno de ellos es el inobjetable triunfo de Claudia Sheinbaum en el tercer debate presidencial, caracterizado por las propuestas de nuestra próxima presidenta de la República y que contrastaron con las mentiras de la candidata del PRIAN. Por eso me parece correcto que esta agenda política, este debate, lleve por título eso, las mentiras de la candidata del PRIAN. También, por supuesto, habría que hablar sobre esa información que empezó a correr en distintos medios sobre la forma en que la ministra Piña presionó a un grupo de magistrados electorales, los engañó y los sentó a cenar con uno de sus aliados y mejores amigos, como ella misma ha confesado. Esto habla de que en lugar de estar enalteciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy lo que vemos es el cártel judicial. Y vemos que la actitud de Norma Piña, pues ya nos está acostumbrando, es de amenazas. Aquí en el Senado lo saben, porque aquí amenazó al senador Armenta con el mismo esquema de mandar mensajes, inclusive en la madrugada. Seguramente no duerme bien y por eso tiene esas ocurrencias. Pero bueno, hay que hablar sobre las mentiras. Esas sí que están perfectamente documentadas. Dice una mentira la candidata del PRIAN, dice que en México hay 9 millones de personas que se encuentran en pobreza extrema, pero omite decir, con un descaro que solamente es propio de la oposición, que en el gobierno de Felipe Calderón había más de 13 millones de personas en pobreza extrema. Este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, habrá de dejar un legado que hay que continuar. 5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de los niveles de pobreza y eso es algo que le duele a la oposición porque ellos solamente piensan en el negocio. Otra mentira de la candidata del PRIAN
cuando dice que el gobierno de la 4T dejó atrás a los pobres. La verdad, pues no sé en qué país vive. 8 de cada 10 hogares en este país reciben por lo menos un apoyo de los programas sociales, y eso es lo que ha permitido que la pobreza se encuentre por debajo del 40%. La política social de López Obrador, que no ha sido respaldada por la oposición, que no vengan también con sus mentiras, es producto de las y los legisladores de la 4T, de Morena, PT y el Verde Ecologista. Permítame, por favor, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Palacios? Datos concretos que no están sujetos ni a debate. Otra mentira más de la candidata del PRIAN, de 80,844 millones a 149,621. Permítame, y así, diputado, ¿con qué objeto, diputado Hamlet? Sonido en el escaño del diputado Hamlet. Gracias, presidenta. Para solicitar por su conducto, si el orador tiene a bien responder una pregunta. Gracias. ¿El orador acepta una pregunta del diputado Hamlet? por supuesto. 1 minuto para la pregunta y hasta 2 para contestar. Gracias. Gracias, senadora presidenta. Diputado Robles, hoy en la Gaceta Parlamentaria se publica un proyecto, una propuesta que usted hace de punto de acuerdo relacionada con la indebida actuación de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un asunto de la mayor relevancia para nuestro país. Quisiera pedirle si puede abundar en este aspecto. Sí, con mucho gusto. Es un asunto muy penoso que exige la renuncia de la ministra Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso pusimos este punto de acuerdo, lo presentamos y hace un rato dimos una conferencia de prensa. Parece que la ministra Norma Piña tiene una fuerte vocación, lo dije hace un rato, por la amenaza. Tiene una fuerte vocación por la intimidación. Primero contra el senador Armenta y ahora contra los integrantes del tribunal, de los magistrados del Tribunal Electoral. Parece, sin duda, lo digo con claridad, más una extorsionadora o una sicaria más que una jurista. Quizá más que el Poder Judicial, lo reitero, Norma Piña, podríamos decirlo que ella lo que quiere es encabezar el cártel judicial. El pueblo de México sigue esperando la explicación de la ministra presidenta sobre la cena a la que convocó a los magistrados, sobre el tema de las autoridades y donde les presentó, lo digo con las palabras de ella, a su gran amigo, el presidente del PRI. Se refirió a él como su aliado también. Ahí está la supuesta independencia que la oposición trata de defender, la supuesta independencia del Poder Judicial. Así las cosas, en la comisión permanente se trató este tema que seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Está sobre la mesa la renuncia de Norma Piña por romper la independencia del Poder Judicial y someterse a intereses meramente económicos, como es el caso de los magistrados del Tribunal Electoral. Más allá de eso, su liga directa con el PRI, con el PAN, con el PRD, con la coalición de Xóchitl Gálvez. Bajo este criterio, se tendrá que tomar con toda la seriedad del mundo la renuncia de Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente, no va a ser fácil, pero ya empezó a moverse la maquinaria legislativa para solicitar una renuncia que es urgente en el Poder Judicial. Ya luego vendrán los acomodos, es natural, pero por lo pronto que renuncie.